estudiar juntos el séptimo día de Pesaj, que es simplemente un mensaje basado en el séptimo día de Pesaj, ¿ok? Así es de que espero que los corazones estén aptos para recibirlo. Lo hacemos con mucho amor y con mucho deseo de edificación. Adelante. Santo es el Eterno. En esta Parashá Shevish el Pesaj, la porción de la Torah, tenemos que en el séptimo día de Pesaj vamos a estar estudiando Éxodo 13, 17 al 15, 26. No todos los capítulos completos, pero vamos a ver unos versículos. Profetas, 2 de Samuel 22 del 1 al 51, también no vamos a ver todos los versículos. Y Pacto Renovado, Juan 20 del 1 al 14. En esta tarde, hermanos, es mi deseo que ustedes se sientan como lo experimentamos durante nuestra celebración del primer día de Pesaj hace ya una semana atrás, cuando nos sentamos a la mesa con la familia a revivir, a recontar, a hacer el Haggadah de el éxodo de Egipto, de Misraim, del lugar de las limitaciones y la provisión que Yahweh hace a su pueblo, que el Eterno hace a su pueblo, es la prescripción del Korban Pesaj, la ofrenda o el sacrificio de Pascua, que les va a permitir a través de esa sangre derramada, esparcida sobre el pacto que hacen en la puerta, va a permitirles la salvación de la muerte, la liberación, que es también importante, porque es una, como dicen en inglés, un double whammy, es una bendición doble. Porque el pacto de las puertas los defiende de la muerte. Yahweh les está diciendo, porque ustedes están comiendo el Korban Pesaj, que sirve para la redención de tus faltas, porque en esa puerta habían, digamos, pactos que ellos habían hecho a través de los últimos 200 y tantos años con otras deidades, las deidades de Egipto, quizás con otras deidades también, ¿qué sabemos? Pero seguramente con deidades egipcias, y era muy común en la antigüedad poner en los postes de su puerta esa simbología de a quienes ellos atribuían los beneficios, sus protecciones, etc. Por eso es que el pacto en la puerta es importante, que lo entendamos desde la perspectiva. Por eso es que Yeshua dice, yo soy la puerta. ¿Qué puerta? Se está refiriendo a la puerta, al pacto de la puerta. Yo soy el pacto que te permite entrar a la presencia, al pacto te permite entrar al espacio sagrado. Y entonces, cuando el pueblo o los líderes de cada casa hacían el sacrificio del Korban Pesaj, y ojo que es la única vez que el Korban Pesaj se pudo haber hecho enfrente de la puerta de los hogares, porque ya eso no se hace. Después se transfirió esa situación al Mishkan, al tabernáculo de reunión, y eventualmente se transfirió a los templos, tanto el primero como el segundo, ¿verdad? Y entonces, y hoy día, como no hay templos, pues ya no se puede celebrar el Korban Pesaj o el sacrificio de Pascua. ¿Por qué? Porque si no hay templo, no hay un sacerdocio que esté en función y no hay un sumo sacerdote que esté manipulando la sangre adecuadamente, pues no hay expiación, ¿verdad? De ese punto de vista. Por eso es que ahora nosotros que conocemos al Mesías, entonces sabemos que su sangre, Él la vino a derramar y fue esparcida para que todas las cosas que hacíamos en el pasado, el marco de nuestra vida, el marco de nuestras puertas, el marco de las metodologías con las que nosotros hacíamos nuestros asuntos en el mundo, que estaban colmados y contaminados de tantas cosas negativas, ahora
ahora me puedan permitir entrar a la presencia a través de la sangre del Cordero que ha sido esparcida. Bueno, pónganme atención acá, yo no sé si me están viendo, ¿ok? Pero, porque a veces tenemos con el control de las slides, pero quiero que entendamos esto antes de comenzar esta parte, porque tenemos que entender que no es solamente que Yeshua vino al mundo para derramar su sangre para que todo aquel que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Pero desde ese punto que empieza ese versículo 16, capítulo 3 de Juan, que el Señor lo envió. ¿Por qué es que lo envió? Porque estaba prometido. Estaba prometido, estaba escrito que Él venía a través de milenios. Y entonces en ese momento que Él viene, dice, para que todo que crea, aquel que cree en Él. Creer en Yeshua significa creer en la estructura de la Torah. Creer en la estructura de la palabra, porque Él es el verbo, la palabra, la Torah, la descripción de la voluntad de Dios, la instrucción del Eterno, que se hizo carne, para que tuviéramos una manera de verlo tangiblemente, de ver ejemplarizado su ejemplo. Valga la redundancia. Yeshua nos vino a demostrar que nosotros podemos cumplir la Torah, no como se nos ha vendido en un mercado de mediocridad, que no podemos, que nadie puede cumplir la Torah. Un padre que ama a su hijo no le va a dar una instrucción falsa. Un padre que ama a su hijo no le va a instruir. Un padre que dice la verdad, que es serio, que es ético, no le va a mentir a su hijo porque simplemente le quiere demostrar que él está capacitado para llevar a cabo lo que le está instruyendo, porque eso sería prácticamente edificar un concepto de derrota, un concepto de insuficiencia, y eso no es el carácter de nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso es importante que entendamos, Yeshua vino para que nosotros creyéramos en Él porque Él es la palabra. Y a todo aquel que cree en Él, que obedece, no se pierde. Obedece, no se pierde. El que obedece es el que lo va a seguir, el que le va a seguir los talones al Mesías, porque está obedeciendo lo que el Mesías vino a demostrarnos que podemos hacer. No se pierde entonces, mas tendrá vida eterna. Y es aquí donde todos estos conceptos mal enseñados, mal aprendidos, de doctrinas sistemáticas que nos mantienen en una zozobra, que no, por eso es que hay mucha gente que no tiene certeza de que, entre comillas, que van para el cielo, por decirlo de esa manera, que van a estar en la presencia del Eterno, que van a recibir aquel llamado: pasa, buen siervo, pasa mi descanso. ¿Por qué? Porque esa zozobra la causa esa insuficiencia que intrínsecamente tu espíritu y el mío lo ha deducido, lo ha discernido, porque si no hay una certeza es porque sabemos que no hemos cumplido ciertas cosas. Y esa vaga, como dijéramos, esa zancadilla intelectual que nosotros utilizamos como excusa que nadie es perfecto. Es que realmente nadie es perfecto, pero no sé, la perfección que busca el Padre no es de ese punto de vista de la forma de pensar humana. ¿Ok? Es madurez espiritual. Es responsabilidad comunitaria. Eso es lo que espera el Padre de nosotros. Que dejemos el yoísmo, que dejemos el individualismo y que nos convirtamos en agentes de comunidad, agentes de nación, agentes de reino. Y cuando nos referimos a nación, estamos hablando del reino. Entonces, aquí en Éxodo 13, porque esta es la parte donde nos lleva esta porción, ¿ok? ¿Qué es entonces, en completa síntesis, en resumen, lo que estamos tratando de decir? Hay una dieta espiritual que Dios quiere que
tú y yo, nosotros como pueblo hagamos. ¿Cuál es esa dieta espiritual? Que sigas su instrucción. ¿Y por qué es una dieta espiritual? Porque su instrucción, su Torah, sus mandamientos van en contra de todo lo carnal. Van en contra de todas las formas, las fórmulas, las metodologías humanas, las humanidades. La ciencia humana que quiere destruir todo lo que Dios ha establecido en este mundo por los últimos 6,000 años. Y entonces, Dios quiere que utilices el pan sin levadura de su palabra, que es una sabiduría profunda, perfecta, bien pulida, bien refinada, que eso es lo que va a refinar nuestro espíritu. Y es ahí donde nosotros tenemos que agarrarnos verdaderamente de esa fuente, de ese árbol de vida, porque eso es la Torah, el árbol de vida. Todavía hay muchas personas que tienen espasmos espirituales cuando se pronuncia la palabra Torah. Tenemos que dejar eso. Esa es la palabra original. Todo lo demás es una traducción. En español decimos la palabra, pero realmente es instrucción como se traduce la Torah. ¿Y qué son los mandamientos? ¿Y qué es la palabra? Instrucciones de vida. ¿Acaso muchos pastores a veces no agarran una palabra y dicen, esto es la Biblia? Es una instrucción antes de salir de este mundo. Antes que zarpemos fuera de este mundo, nosotros tenemos que haber seguido las instrucciones de ese libro. Hay muchas personas que enseñaban eso. Entonces no entiendo cuál es el objetivo de seguir teniendo guerras innecesarias del tipo semánticas, del tipo palabras. No, vamos a hablar de que esta palabra acá, vamos a cambiar esta por otra, cuando estamos hablando de un idioma tan rico como es el vocabulario de la lengua, del léxico español, y estamos peleando por tonterías. Hay que madurar. Hay que madurar. Los elementos espirituales no se rigen por semánticas simplísticas. Hay que hacer un poquito de profundidad espiritual. Esa madurez se adquiere cuando todas las demás cosas salen sobrando, hermano. Fíjense bien cómo hablan estos versículos. Porque es aquí donde muchas personas pierden pie. Y estoy emocionado, no estoy enojado, estoy emocionado y estoy hablando de esta manera porque hay una firmeza espiritual que nosotros tenemos que establecer para estos últimos días. Es esencial que nosotros dejemos los juegos. Yeshua está próximo. Todas las cosas que estamos viendo, el acelere en el mundo, a todo alrededor del mundo, las cosas parecen ser contradictorias a lo que es lógico. Hay gente que se quieren llamar caballos, se quieren llamar animales, y hay un segmento de la población que está de acuerdo con eso. Hay personas que no quieren que a los hijos, ayer tenía una plática con unos pastores amigos, y de que hay gente en algunos países que están diciendo que a los padres, están tratando de pasar leyes que los padres no le pueden decir a sus hijos si son varoncitos, si son mujercitas. Porque ahora es el niño el que decide eso. Eso es, o sea, desde el punto de vista de la familia, el centro, el núcleo, o sea, la familia, que es el núcleo de la sociedad. ¿Cómo vamos a permitir esas cosas? Necesitamos una dieta. Necesitamos pares sin ese tipo de levadura. Necesitamos reinstalar la dieta de buscar las cosas santas, las cosas kadosh, las cosas que tienen moral, justicia, verdad. Eso es lo que ha mantenido a este mundo. Cuando el mundo abandona o rompe, corta esas columnas, todo el edificio empieza a venirse en implosión, se desmorona. Se desmorona. Entonces, en Éxodo 13 dice lo siguiente, verso 17. Y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos. Era el camino real, era lo normal, era lo que se esperaba. Especialmente un pueblo que quería llegar rápido a la tierra prometida, iban a ser 10, 11 jornadas. Es decir, días. Aunque estaba próximo.
Vuelvo y repito, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, estaba cerca, era lo lógico. Porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y vuelva a Egipto. Ustedes se pueden imaginar, el pueblo, la Torá no da mucho detalle acerca de este asunto. Pero si el pueblo protestaba por todo, estamos seguros en poder asumir con exactitud de que se quejaron. Porque ¿por qué nos vas a llevar por caminos dificultosos entre montañas y lugares donde inhóspitos, donde no tenemos, en vez de irnos por acá? Pero fue la decisión de Dios, que lo sabe todo. No quiero llevarlos a un lugar donde los va a esperar un pueblo, el pueblo de los filisteos, un pueblo fuerte, que en ausencia de los judíos y en ausencia, ¿verdad?, de tal vez de resistencia, habían adquirido bastante fortaleza como reino. Y entonces Yahweh dijo, no los voy a llevar por ahí. Entonces dice el 18, así pues Elohim desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo o el Mar de los Juncales, y los hijos de Israel subieron pertrechados de la tierra de Egipto. Ahora, eso a veces se malinterpreta, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones cuando creo que estudiamos Beshalach o Bo, ahorita creo que es Beshalach, la porción, cuando nos dejó ir, porque en esa situación, no es que venían llenos de armamentos con pertrechos militares, no, posiblemente escogieron algunos, pero no suficientes para vestir a todo un pueblo. Y aunque tú tengas el uniforme y tengas toda la rudimentaria militar, si no has practicado, si no te has ejercitado, de nada te sirve todo lo que tengas, porque no eres pueblo de guerra. Hasta ese momento habían sido pueblo esclavo. Entonces, pero es aquí donde digo yo, a veces la lógica nos alimenta, y la lógica humana tiende a veces a ser, no en un 100% del tiempo, pero la lógica humana en referencia a la fe tiende a ser levadura. Tiende a ser levadura. ¿Por qué? Porque no te permite ver más allá de tu obediencia, no te permite ver más allá de seguir a un ser superior, no te quiere dejar ver más allá de que el ser superior que te ha sacado, que te ha liberado de muchas situaciones, y te lo ha demostrado hasta este mismo momento, y él dice, vamos para el otro lugar, vamos para otro lado. Entonces persistimos en la queja, persistimos en que yo tengo lógica, en que yo conozco, de que yo en mi experiencia, esto es una locura, vamos a hacer las cosas cortas, y dejamos de seguir el liderazgo, dejamos de seguir la voluntad de Dios, porque creemos que nuestra lógica es la mejor. Entonces vuelvo y repito, necesitamos implementar la dieta del pan sin levadura. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo es eso? Porque usted está comparando estas cosas, porque dice la palabra bien claramente. Por favor, si usted está en desacuerdo, búsquela, que está en la Biblia, y dice bien claramente que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Si viene de la boca de Dios y le dice a Moisés, dobla para la derecha y te vas hacia el sur, no vayas por ese camino, y libera al pueblo de ese camino, tenemos que obedecer. Si Moisés en este momento ha demostrado que todo lo que ha hecho bien las cosas, ¿por qué vamos a dudar que en este momento Moisés se está tornando hacia la derecha y yéndose hacia el sur? Porque ha cometido un error. Esta vez no escuchó bien al Eterno. Y a veces nos pasa en la vida diaria con el pueblo que no quiere seguir al líder. Nos pasa hoy en día, porque ahora todo el mundo es maestro, todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, todo el mundo tiene acceso a los PDF que se comparten, todo el mundo tiene acceso a tantas cosas. Y no estoy tratando de ser dura, es una realidad que estamos viviendo hoy, que todo el mundo ahora se da a estar refutando, a estar exactando, a estar cuestionando, Nunca se sientan a procesar lo que se está enseñando, sino lo inmediato que surge es la autopromoción,
el deseo de ser escuchado, el ego, yo también sé. Y eso es algo que está carcomiendo, no solamente en la iglesia, pero se ha metido en raíces hebreas, se ha metido en muchas partes. Necesitamos ser humildes, necesitamos continuar aprendiendo. Yo necesito seguir aprendiendo. Yo recientemente me acabo de registrar en una yeshiva. Quiero seguir aprendiendo. Y saludos al pastor Walter Agosto y a toda la familia de Catedral de la Fe allá en Caguas, Puerto Rico. Seguimos aprendiendo con los maestros, con Rico Cortés, con Joseph Good, con Edgar Ramos, con la hermana Velázquez, Elisa Velázquez. Seguimos aprendiendo, hermanos. Tenemos que seguir aprendiendo juntos, irnos apoyando y ayudando, pero tenemos que decir basta a esta locura. Sí, la letra mata cuando no tenemos el dominio propio. La educación jamás puede afectarnos. La educación es necesaria. Entre más conocedor tú eres de la palabra y de los recursos que avalan, aprueban, certifican que la palabra no es simplemente algo religioso, sino que es académicamente comprobable que Dios existe. Entonces nosotros podemos hacer un dent, podemos poner una huella para que toda este circo que se ha levantado en las universidades norteamericanas y alrededor del mundo, donde cada persona ya no pueden entrar los predicadores a predicar abiertamente porque le caen como sopilotas un montón de personas atacando, tratando de desvincular, destruir, avergonzar a los hombres y a las mujeres que sirven al Eterno. Tenemos que ser más serios en esto y hacer pautas, tomar pautas para parar estas cosas. Y la gente dice, no quiero ser político. Pues entonces, ¿cómo vamos a resolver esta situación? Nuestro mandato, si yo entiendo las escrituras, es que nosotros tenemos que empujar hacia atrás las tinieblas. Y si nosotros nos sentamos simplemente a recibir golpes, eso puede parecernos lo tradicionalmente cristiano, pero eso no es lo que dice el Eterno. Nosotros somos llamados a ser voceros de justicia. Y la justicia no se lleva a cabo sentándonos y quedándonos en silencio. La justicia, de la mejor manera, como los pueblos se dan cuenta que es injusto y que es justo, es que alguien ponga un pie adelante y diga, esto es incorrecto. No importa si te quieren avergonzar, pero si nosotros sabemos que estamos en lo correcto, porque seguimos la sabiduría del Eterno, nadie nos puede decir que no. Nadie nos puede parar, nadie nos puede quitar el baluarte de la Torah. Así pues, Elohim desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo y los hijos de Israel subieron apertrechados de la tierra de Egipto. Iban apertrechados de muchas cosas. Pero fíjense bien, ¿llevaban suficiente comida? No tuvieron tiempo de preparar nada. Tuvieron tiempo de preparar panes sin levadura, porque esa fue la prescripción del Eterno. Ellos llevaban panes sin levadura. Vuelvo y repito, ellos llevaban suficiente para la faena de 11 días. Y es ahí donde empieza el dilema. Que, ¿verdad? ¿Por qué vamos para una ruta más larga? Porque se van a alargar los días. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién nos va a proveer? Todas estas cosas son partes que nosotros a veces no entendemos. Nadie se tira a un desierto, a una jungla, si no lleva los suficientes recursos para sobrevivir. Entonces ahora, Moisés tomó consigo los huesos de José, pues había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, de cierto Elohim os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Fíjense qué fe. 400 años antes, un varón profetiza que ciertamente Elohim los va a visitar. No me dejen los huesos acá, llévenme con ustedes. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, al extremo del desierto. Fíjense bien, bueno, vuelvan a ver acá.
Cuando decimos esto, le pasamos por encima a esto de que Joseph dijo, seguramente el Eterno los va a visitar, por favor no me dejen los huesos acá, llévenme con ustedes. Estoy parafraseando. ¿Se necesita, sabe usted, una dieta de pan sin levadura? Porque en ese ajetreo que tienen que salir rápido, en todo lo que han estado viviendo este pueblo en ese momento, o sea, yo quiero que usted y yo nos pongamos en ese momento, que seamos partícipes de la historia, no como el pueblo judío, es que hermanos, en Yeshua nosotros somos parte de ese pueblo. En Yeshua hemos sido injertados, por lo tanto nosotros tenemos que sentir como ellos sintieron. Tenemos que ponernos en sus pies, en sus sufrimientos, en sus alegrías, en sus celebraciones, porque somos parte del mismo pueblo. Antes no teníamos esa herencia, ahora somos parte de la herencia. Es como, yo hago esta comparación, si usted viene a los Estados Unidos y ha aprendido todas las tradiciones en los Estados Unidos y celebra todo, ¿okay?, de lo que se celebra acá, ¿verdad? Entonces usted quiere ser partícipe de esta sociedad. Usted se quiere americanizar y usted quiere que sus hijos adopten esto. Y no necesariamente es que abandone de parte de su cultura, etcétera, etcétera, de donde usted vino. Pero usted quiere entrelazarse. Y para entrelazarse usted tiene que ser copartícipe. Y tiene que concientizarse que esta es una nueva identidad que usted está adoptando. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que adoptar la identidad de la herencia que se nos ha dado gratuitamente. Y entonces, acá, entonces es una dieta especial espiritual. En lo que estoy utilizando este término dieta, porque el pan sin levadura es una vida sin pecado. Es el ejemplo de que nosotros queremos pasar a ser una nueva creación a través de Mesías, para que podamos estar en un día todos en esa gloria con el Padre, en el regazo del Padre. ¿Okay? Cuando digo regazo del Padre, porque nadie tiene ciencia cierta el entendimiento que va a pasar, pero que esté agradado con nosotros. Que esté agradado el Padre, el Rey del universo, el soberano del universo con nosotros. Entonces, el no olvidarse de hacer justicia es parte de esa dieta. Cualquiera pudo haber dicho, ¿sabes qué? No tenemos tiempo, vámonos de acá, antes que el faraón cambie de opinión. Pero el líder Moisés, un hombre de pueblo, un hombre que amaba a Israel, que amaba al pueblo de Israel, dice, no, vamos a honrar la petición de Joseph. Entonces, 20. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, al extremo del desierto. Y Hashem marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que caminaran de día y de noche. Es decir, que tuvieran la capacidad de poderse movilizar sin detenerse para avanzar más rápido, porque obviamente un gentío de esa magnitud no podía moverse tan rápido como nosotros creemos a veces, ¿verdad? Como lo vemos en las películas, que 1, 2, 3 llegaron al otro lado. No fue así. Habían retos, piedras, cosas que tenían que surgir, cosas que tenían que saltar. Entonces aquí es importante entender, hermanos, de que la columna, que es presencia, la columna de nube es la Shekinah del Señor. De igual manera, la columna de fuego es la misma Shekinah. Era la misma Shekinah que se postraba sobre el monte cuando no retumbaba, pero también en las noches cuando retumbaba se podía ver el fuego y los rayos y todos los destellos de luces, ¿no? Entonces, y esto nos deja ver de cierta manera que Hashem nos va construyendo con estos sefirot. Él nos va edificando la vida, nos va guiando en la vida a través de los atributos, sefirot, atributos, ¿ok? Donde hay momentos que tenemos la nube, todo va bien,
La guianza va bien durante el día. Hay luz. Dios nos está permitiendo que avancemos. Dios nos está permitiendo que tengamos bendiciones. Dios nos está haciendo llegar a fuentes de agua abundantes, a pastizales abundantes. Pero de repente llega un momento de noche en nuestra vida y hay retos, hay obstáculos, hay paradas. Y entonces, y es una manera de que la nube nos está enseñando. ¿Okay? De que el mundo Dios lo está balanceando entre lo que es hacer, la gracia, la bendición, como dijéramos, la misericordia, la gracia, el favor, pero también nos está dejando saber que tenemos que ser fuertes, que tener gevura, que tenemos que tener juicio, que tenemos que ser dedicados, disciplinados, y que hay una fortaleza o un zarandeo que viene cuando nosotros no cumplimos con ciertas directrices, y entonces tenemos consecuencias. Entonces a veces las personas quieren que esas consecuencias se borren, pero las consecuencias son necesarias que las vivamos para que aprendamos una lección y nos dé un balance más adecuado en nuestro carácter. Que se asiente, que aprendamos, no a quejarnos de las pruebas, pero vaya, somos humanos y quizás nos vamos a quejar, pero tener la humildad suficiente para aprender de los retos, tener la sinceridad, la mansedumbre para decir, Señor, quiero aprender qué me estás tratando de decir. Yo sé que este es error mío, pero ahora enséñame. Enséñame cómo salir de este hueco, porque yo lo provoqué. Que nos adueñemos de nuestros errores y que no echemos errores o culpas a nadie. Que aprendamos a vivir en ese entendimiento, que vamos a tener hased, pero a veces Dios nos va a traer la geburá. Cuando estemos cumpliendo con su Torah, nos trae el favor, nos da el favor, su nube sobre nosotros. Pero cuando hay juicio, cuando hay mala crianza de parte de nosotros, cuando Él tiene que venir como un padre y sancionarnos, por decirlo de esa manera, regañarnos, redarguirnos, pues va a tener que utilizar geburá. Y es así como Él construye el mundo, con un balance, como un padre que está pendiente de sus hijos, como un padre que está dispuesto a descender. Anoche platicábamos con los pastores Pedro y Ened sobre esta situación de que Dios es tan sencillo. Su nombre comienza con la letra más pequeña del alefato hebreo. Y también ha descendido. Yeshua se desvistió. Cuando decimos que se desvistió, no significa de que se quitó la ropa. Significa que ha descendido de su alteza, de su santidad, de su estatus de Kadosh, 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 a un mundo que no lo merece. Y se hizo más pobre en calidad, se redujo hasta a ser humano, para sentir lo que nosotros sentíamos, para poder ser un mejor sumo sacerdote, dice en el libro de Hebreos. Y para mí eso es maravilloso. Baja, no subió al monte más grande por ser el Dios, sino que ha bajado a través de las edades. Siempre ha elevado a un hombre a un monte para hacer cambios el Eterno, pero al mismo tiempo Él una vez bajó al monte Sinaí y después en el monte Moriah, donde Yeshua, frente al monte Moriah, en el área donde se sacrificaba la vaca roja, ahí murió a ese mismo nivel, pero desde el monte de los olivos, a un nivel bajo, a un nivel nuestro, a un realm nuestro, a un ámbito nuestro. ¿Por qué? Porque quiere darnos la oportunidad de vida eterna, porque Él quiere que cambiemos. Entonces ahora, en el 21 dice, y Yahweh marchaba delante de ellos de día y en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en la columna de fuego para alumbrarles, a fin de que caminaran de día y de noche. Dios está interesado que hasta cuando estés pasando tus noches tengas luz de Él. Ahorita se me va la escritura que dice, me perdonan, uno quisiera aprenderse la palabra de memoria, pero completa. Pero dice de que hasta en las noches
Él nos enseña al alma. Hasta en nuestros sueños el Eterno está alimentando nuestra sabiduría, está tratando de hacernos crecer. Así es de que vamos a entender esto, de que hay momentos buenos, pero hay momentos difíciles, hay momentos donde nosotros estamos aplicados y hay momentos donde estamos desaplicados. Y tenemos que aprender a ser humildes para volvernos es decir, ir a hacer teshuvah, a ir a hacer arrepentimiento, retornar a lo que Él nos ha enseñado. 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego durante la noche. Y eso me habla proféticamente de que Hashem nunca se ha apartado de nuestras vidas. Somos nosotros con nuestras actitudes que lo echamos hacia afuera. Porque dice bien claramente la Escritura que en la manera que nosotros nos acercamos es que se va a acercar a nosotros. Y Yeshua también vuelve y lo vuelve a confirmar diciéndole a sus discípulos antes de irse: voy a estar con ustedes hasta el fin. Esto de que la nube estuvo siempre con ellos, de día y de noche, me habla de la permanencia de la presencia de Dios en nuestra vida. De que la promesa es tangible, es veraz y es efectiva. Perdón, vamos al siguiente diapositiva. La esencia de la obediencia es caminar convencido de quien dio el mandamiento, que quien dio el mandamiento es fiel para cuidarnos. Aferrarse a una promesa a ciegas, hermanos, reta nuestra lógica y por ende reta nuestra fe. A veces no queremos porque no nos hace lógica. Porque vamos a ir a dar la vuelta más grande. Nosotros, los seres humanos, siempre estamos queriendo ahorrarnos algo. No queremos gastar de más. No queremos que nos cueste energía de más. No queremos que gastar más dinero. No queremos inversión. No queremos tiempo de más. Queremos todo rápido. Y a veces las cosas rápidas se disipan rápidamente. Hay un proverbio que dice algo así, lo voy a parafrasear, de que las riquezas que se hacen demasiado rápido o a la loca se disipan también rápidamente. Y tenemos que entender que especialmente en las cosas del Eterno no tenemos que tratar de sacarle el provecho más rápido. Tenemos que tomar el tiempo de degustar el mandamiento, de embellecerlo, de entenderlo, de ver los beneficios, de apreciar, de cultivarlos en nuestra familia, hacerlos parte de nuestra cultura. Ni eran soldados ellos, hermanos, ni tenían armamento, como lo dijimos anteriormente, ni siquiera alimento suficiente, también lo mencionamos. Solo matzah para 10 u 11 días. Y eso obviamente exacerba las preocupaciones de cualquier multitud. En el Éxodo 15, continuando, en el cántico de Moisés, vamos a leer simplemente 8 versos, y dice: entonces Moshe y los hijos de Israel entonaron este cántico a Hashem: cantaré yo a Jehová porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hashem es mi fortaleza y mi cántico. Qué lindo es poder decir que Dios te provoca alegría, que Dios te provoca a gozo, que escuchar su nombre te provoca deleite. ¡Aleluya! Baruch Hashem. Esa es la actitud que cuando escuchamos su nombre no nos diga: ay, ok, la iglesia otra vez, o a la sinagoga otra vez, o otra vez el círculo de estudio. No, hermanos. Dios no puede ser un motivo de que te moleste o que te agobie. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre a quien yo enalteceré. Qué precioso es poderle dar el kabod que Él se merece. El kabod que Dios se merece. Aleluya. Yahweh es un guerrero. Yahweh es su nombre. Echó a la mar los carros del faraón y de su ejército, lo mejor de sus capitanes.
en el mar de los juncales, el mar rojo se hundió. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, Hashem, ha magnificado su poder. Tu diestra, Adonai, ha aplastado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Hermanos, esto habla de la gloria, del kabod de nuestro Padre. El kabod de aquel que ha deseado desde un principio que nosotros regresemos a nuestro estatus original, que nuestro corazón, que nuestra mente pueda percibir que es algo alcanzable. Porque, hermanos, si usted, fíjense bien, yo no sé, si usted analiza estos puntos psicológicos, yo no soy psicólogo, pero es un punto psicológico porque afecta su psiquis, afecta su percepción acerca de su persona. Si usted es un deportista, fíjense bien, y usted piensa que la persona con la cual usted va a competir en contra le va a ganar, tiene más capacidad, tiene la ventaja, tiene tal vez más cuerpo, qué sé yo, si es boxeo o lo que sea, ¿me entiende? Usted lo ha visto y usted se alimenta de todas las victorias de esa persona, pues usted va a tener prácticamente una percepción de un derrotado a la hora que se monte al ring, a la hora que se ponga en la pista de competencia, lo que sea. ¿Por qué? Porque usted se ha alimentado nada más de las capacidades de la otra persona, no se ha alimentado sus capacidades. Pues entonces las personas no entienden estos puntos, no conectan. Si usted dice que la Torah es imposible cumplir, que la ley de Dios es trabajosa, que es bien difícil, que no se puede, que estar aprendiendo una serie de leyes y de mandatos y de mandamientos, eso es del Viejo Testamento, esto es acá. Pues si usted se está minando la mente de esa manera, se le va a hacer encajoso, difícil. Pues son puntos psicológicos que la gente no conecta. Que el sentimiento derrotista está llevándolo a pensar, ¿para qué empiezo? Si no me gusta, si no quiero. Entonces, son decisiones de tipo, usted está exclusivamente escogiendo, sin darse a la tarea de estudiar, sin darse la oportunidad de poder ejecutar algo para agradar al Eterno. Entonces, queremos que Dios se agrade de nosotros, pero no queremos pagar el precio. Y más adelante vamos a ver un poquito más detallado cómo lo dice el profeta. Entonces, aquí en este cántico, que es glorioso, del triunfo del pueblo. Y hermanos, los sabios dicen esto en sus comentarios. ¿No se estaba agradando Dios en las enseñanzas? Dicen de esta manera, no era que Dios estaba agradando, porque esos hombres, esos soldados egipcios también son creación del Eterno, y también para ellos estaba siendo preparado también el Mesías. Sí, porque muchas personas se juntaron del pueblo de Misraim, de Egipto, se mezclaron con el pueblo cuando miraron que el Dios de Israel era el verdadero Dios, que realmente era un Dios vivo. Mucha gente se metió con el pueblo, se vino con el pueblo, y creyeron en el Dios de Israel. Entonces, todo aquel que cree es salvo. Todo aquel que se metió debajo de la azúcar del Eterno, por decirlo de esa manera, en las casas de los judíos que fueron rociadas con la sangre del Cordero del Pacto, todos ellos fueron salvos. Todos ellos salieron de Egipto. ¿Ve? Y entonces es importante entender que cuando
Estas personas salieron, ellos recibieron los mismos beneficios que los judíos. Entonces dicen los sabios, no se estaba agradando de las muertes, tuvo que hacerlo porque este pueblo estaba decidido a destruir al pueblo israelita. Ya habían pasado 10 juicios, y ahora este último lo provoca el faraón por su necedad. Y es importante que entendamos que Dios no se agrada de tener que traer juicios de este tipo, pero Él va a defender a los que Él ha jurado defender, aquellos que están dentro de su pacto, aquellos que están dentro de su casa, aquellos que han sido rociados con la sangre del pacto. Igualmente a través de la sangre de Yeshua. Ellos salieron de Egipto a toda prisa y continuaron corriendo hasta que los egipcios finalmente fueron neutralizados 7 días después. Usted sabe, hermano, no sé si usted lo entiende, posiblemente lo sabe, bendito sea el Eterno, Baruch Hashem, pero se hace una cuenta de que ellos salieron en los primeros días, los primeros 3 días se dieron cuenta los espías del faraón, dicen los sabios, de que no estaban regresando, que el pueblo no fue simplemente a celebrar su fiesta y que pues ellos tenían la expectativa que iban a regresar, ¿no? Pero ellos salieron con todo. ¿Cómo no iba a saber el faraón, cómo no iba a saber el pueblo egipcio de que ellos estaban yendo cuando recibieron riquezas, recibieron oro, plata, o joyas, etcétera? Que el mismo Hashem mandó a pedir, a decirle a Moshe, tú tienes que ir a recoger las riquezas. Y salieron de ahí y estaban esperando que iban a regresar. No, pero esos espías, dicen los sabios, llegaron y le dijeron al faraón, esta gente no está planeando regresar. Después, cuando fueron alcanzados, pasaron el resto, ¿verdad? Esa transición, 4 días más, 6 días más, o en total, 3 días primero, los otros 3 días en alcanzarlos, y están ahora frente al Mar Rojo, que es el capítulo 14, que esta vez no lo mencionamos, nos lo saltamos a propósito, y están esperando y el pueblo se agobia porque piensan que van a ser destruidos. Y Yahweh viene con su presencia, con su Shekinah, los protege. En el día de Shabbat, 7 días después, en el día de Shabbat, el Eterno parte las aguas y ellos pasan libres, pasan en libertad, pasan sanos y salvos, pasan sin ser ahogados por las aguas y pasan por seco. ¿Y qué estamos diciendo con esto? El Señor Yeshua HaMashiach es el Señor del Shabbat. Es el Señor del sábado. Es en Él en quien tenemos la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Y dice la palabra bien claramente que solamente la verdad es la que nos hace libres. Por eso es que la trayectoria de libertad o el camino de la libertad es en Yeshua HaMashiach. Es en seguir la instrucción. Pasaron esa noche por completo. Y al siguiente día, durante la luz, alabaron al Eterno por la gran victoria que les había dado. Ese es el canto de Moshe. Fue un Shabbat que recibieron la liberación. Una noche, al caer el sol, se abrió el mar. Y por ese camino pasaron toda la noche. Pregunto, ¿seríamos nosotros capaces hoy en día de hacer desvelarnos toda una noche para ver las maravillas, simplemente contando las maravillas que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros, contemplando lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, pero que también contemplemos todas las bendiciones que nos ha dado? Al siguiente día, cuando el sol vuelva a ponerse en el horizonte, o a levantarse, mejor dicho, en el horizonte, alabarle por el resto del día. Este pueblo estaba muy agradecido y dice, ¿por qué? Porque finalmente al 7º día fueron neutralizados los egipcios.
Comieron matzah de cocción rápida durante 7 días. Fue por esta razón que Elohim ordenó con anticipación, hermano, que este mandamiento se estableciera perpetuamente a las generaciones posteriores que se abstuvieran de hametz, de levadura, y comieran matzah durante 7 días. Estos son los 7 días que están prácticamente terminando hoy. Mañana es el 8º día, que es una santa convocatoria, prácticamente. El hametz gigante, la levadura gigante de Misraim, de Egipto, del sistema mundano, quería volverlos a atrapar y tragarlos. El sistema del mundo no los quería dejar ir. Eso es como a veces podemos imaginarnos al enemigo, a Hasatán, tratando de tragarnos con sus fauces. Hashem no lo permitió y no lo va a permitir ahora porque somos pueblo de pacto. Comer matzah durante 7 días es prácticamente, como lo hemos aprendido, es una nueva creación. Comer matzah por 7 días es estar tratando de poner en su lugar el caos que está desordenado, pues empezar a poner en su lugar en nuestra vida. Comer matzah no es simplemente el proceso de alimentar nuestro estómago porque tenemos hambre, es el proceso de hacer una dieta espiritual, observando cómo caminamos, observando que hay que ordenar. Es así como en una manera. Y quizás la comparación es extraordinaria o extremada. Pero se nos dieron los tzitzits, ¿verdad? Con el objetivo que cuando miramos los tzitzits nos acordáramos de los mandamientos y que nuestros pensamientos no divagaran hacia el pecado, que nos recordáramos que somos gente de pacto. Pues comer matzah es una dieta especial que nos recuerda que estamos siendo regenerados en Mesías, que somos una generación que está pagando el precio de obedecer al Mesías porque Él pagó el precio de sacrificio por nosotros. Y de verdad de que prácticamente es un pan de aflicción. Y ese pan de aflicción es ir en contra de todo lo que nuestros arranques, nuestras inclinaciones naturales nos quieren llevar ahí, pero nosotros las dominamos con la inclinación apropiada, la inclinación buena. ¿Ve? Entonces, hay una inclinación que siempre está opuesta. Esos polos opuestos están dentro de nosotros y tenemos que aprender a identificarlos para poder ponernos a orden, para poder tener dominio propio. El dominio propio no se ejerce en otras personas. El dominio propio lo ejercemos en nuestras mismas personas. ¿Ok? Entonces, muchos comentarios señalan que incluso antes del Éxodo, a los judíos se les ordenó comer matzah la noche que salieron de Egipto. Eso es cierto. Esa orden estuvo en vigor solo por un día, dicen algunos. El día que salieron. Y después técnicamente se les permitió comer pan común. No, esa no fue la instrucción. Si usted va y busca Éxodo 12:8, ¿okay?, que es cuando menciona por primera vez que van a comer panes sin levadura, y después en 13:6 al 10, Éxodo 13:6 al 10, ahí establece el Eterno de que van a comer panes sin levaduras en la salida de Egipto y que esto va a ser perpetuo para las generaciones. Entonces, cuando hablamos de 7 días, estamos hablando de 7 atributos. Existen, según los bien espirituales, los eruditos cabalistas, los eruditos espirituales, los sabios de la antigüedad, ¿okay?, hablan acerca de 10 u 11 atributos. 10 u 11, algunos dicen 10, otros dicen 11. Y que cada uno de esos atributos tiene que ver en una manera, tienen una doble función, porque al hacer esa doble función se convierten en 22 en total, lo cual cada uno representa una letra de alefato hebreo. Porque con el alefato hebreo, obviamente, es que se forman las palabras, y con esas palabras formadas es que Dios crea el mundo, lo cual es una profundidad bien hermosa de estudiar, ¿no? Entonces, pero
hay ciertos atributos que nosotros miramos consistentemente y estos se entrelazan con el resto de los demás. Pero nosotros miramos en los hombres de Dios y en el Mesías estos atributos constantemente. Obviamente el Mesías hizo llevarlos a un nivel mucho más amplio y mucho más grande y majestuoso, grandioso y glorioso. Los cabalistas, en el sentido místico y espiritual, explican que el servicio de un Baal Teshuvah, uno que se arrepiente, Baal Teshuvah, acuérdense, la palabra Baal significa Señor. No solamente se refiere a los ídolos de otras deidades. No. Baal Teshuvah es uno que se arrepiente y regresa a Dios. Es como decir, usted es dueño de su arrepentimiento. Usted está en control ahora de su arrepentimiento, de su destino, ¿verdad? Porque se ha permitido regresar al Eterno. Está en control de su arrepentimiento. Resulta en una revelación suprarracional de la energía divina. ¿Y por qué? Porque a menos que nosotros regresemos al Eterno en una consciente arrepentimiento, en un arrepentimiento consciente, nosotros no vamos a experimentar nada del Eterno. Tiene que ser sincero, transparente, sin hipocresía. Es un arrepentimiento verdadero. Después de todo, el orden natural de las cosas es que el crimen resulta en castigo. Porque las personas quieren decir, Señor, perdóname, pero vuelven a reincidir. Ay, Señor, otra vez lo hice, perdóname. Entonces es ahí donde se provocan los trastornos en nuestras vidas. Porque estamos llamándole al Señor, Señor, pero al mismo tiempo lo estamos tomando como que si el Señor no fuera nada. Lo estamos irrespetando. Y es ahí donde pues hay una transgresión y tiene que venir un castigo. Para que Adonai perdone, se eleva por encima del ciclo natural. Ese tiene que ir más allá arriba de nuestras limitaciones. Pero al mismo tiempo desciende a nuestro nivel, pero Él se tiene que ir más allá. O sea, que Él es Dios. Él se da la tarea de tratar de purificarnos en todo momento. Si es que nosotros ameritamos esa atención. En el orden creado, déjeme hacer paréntesis, porque cuando yo dije, si es que lo meritamos, porque dice bien claramente, ¿no? En segunda de Crónicas, que si el pueblo se arrepiente, busca su rostro, hace oración, regresa a Él va a escuchar nuestra oración y va a sanar nuestra tierra. Es en ese mérito. Tener a Yeshua es un plus. Tener a Yeshua en nuestra vida, en nuestro entendimiento de que Él es nuestro sumo sacerdote y que es nada más a través de Él que nosotros podemos alcanzar al Padre, nos debe de traer a ese entendimiento. De que tenemos que respetar el sacrificio de Él y que tenemos que respetar a aquel que lo envió, que es el Santo, 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 el Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y Él va, como decir, a través de Yeshua, nos perdona sin merecerlo. Nos da esa gracia. En el orden creado, la energía divina viene a través de los 7 atributos. Por ejemplo, como Hased, bondad, Geburah, como ya lo mencioné, severidad. Cuando Hashem elude el orden natural, por así decirlo, el resultado es algo más allá de los 7 atributos. Y esos son ciertos atributos poderosos. Los otros son a nivel, en mi entendimiento, y vuelvo y repito, yo no soy muy conocedor de esto, simplemente estoy poniendo un punto bien elemental en referencia a cómo espiritualizar tu capacidad en el Señor, porque tú has recibido atributos a través de Yeshua HaMashiach. Porque te lo dice la Escritura, todo lo podemos en Yeshua HaMashiach, que Él nos fortalece. Es a través de Él. Cuando decimos a través de Él, no es que lo usemos simplemente como puerta, es que obedezcamos la Torah que Él representa. Entonces, en Samuel, segunda de Samuel 22, dice lo siguiente, en referencia al cántico de liberación de David. Dirigió David a Yahweh con estas palabras en este cántico, en el día que Yahweh lo libró de manos de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo, Hashem es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mira, el atributo
Uno de los atributos importantes es el entendimiento de quién es Dios. Si tú entiendes quién es Dios, tienes que entender que ese es un atributo en tu espíritu. Es algo que tenemos que adoptar. Mi Dios fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi salvador. Eso es reverencia. Entonces, el otro atributo es reverencia. ¿Ok? Entender y reverencia. De violencia me libraste, invocaré a Hashem, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me envolvieron las olas de la muerte, me atemorizaron torrentes de perversidad. Me rodearon los lazos del Seol, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Adonai, a mi Dios clamé, y escuchó mi voz desde su templo. Escuchó mi voz desde su templo. Es decir, tenemos que entender que mucha gente hoy no quiere saber nada del templo. Tenemos que aprender. Tenemos que seguir aprendiendo. Porque la misma escritura nos va diciendo, nos va enseñando desde su templo, de su santa morada, desde su santuario celestial. Pues de la misma manera, Él nos ha dado días, fechas, santas convocatorias, para que nosotros ocupemos esos espacios sagrados, porque Él los ha prescrito, porque quiere que haya un templo temporario para que Él pueda conectarse con nosotros, con su pueblo. Pero tenemos que aprender cómo movernos dentro de ese espacio sagrado. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que hay una santidad. El espíritu de santidad de Dios es el mismo espíritu de santidad en el Mesías. Son uno, un solo Dios. Y el Mesías, viene a establecer esa santidad cuando regrese. Vuelvo y repito, el Mesías viene a traer santidad. Y no viene ahora simplemente como rey, sino que viene como juez también. Y es importante que tomemos esto en consideración bien serio. Ahora, 8. La tierra fue sacudida y tembló, se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque Él se indignó. Claro, es rey, es bueno, es misericordioso, es difícil. Él mismo lo dice en los 13 atributos que establece en el capítulo 34 de Éxodo, que Él es tardo para enojarse. Pero llega un momento que se indigna con la falta del pueblo, con la desobediencia de sus hijos. Entonces, dice, humo subió de sus narices, es decir, está enojado, y de su boca un fuego abrasador que lanzaba carbones encendidos. Inclinó los cielos y descendió, había tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre su querubín y voló sobre las alas del viento. Se envolvió en su cerco de tinieblas, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Pero tenemos que entender que tenemos un Dios de amor que nos ha enviado a Yeshua HaMashiach para dispensarnos esa gracia. Pero aún muchas personas, durante el proceso de haber recibido tanta gracia, continúan cometiendo faltas y arrepintiéndose al revés y al derecho todos los días, pero no quieren establecer un paro, un dominio propio. Y eso es juzgar con la sangre preciosa del Cordero. Mira, el rabino Schneur Salman del Liadi, conocido como el fundador del movimiento hasídico de Chabad y autor del Shulchan Aruch, que es prácticamente el código de la ley judía, es una persona que se dio a la tarea de organizar todas estas cosas. Él dice que la Pascua y Sukkot, que se celebran durante 7 días, son fiestas que se celebran durante 7 días, representan el orden natural, el orden de la creación. Fíjense bien.
que Dios estableció estos patrones de estos festivales o fiestas o estas Mikras Kodesh, santas convocatorias, para que nosotros entendamos de que Él está haciendo el proceso de volver el orden normal de la creación. Es poderoso, porque es así como se debe de interpretar adecuadamente. Sí representa comer panes sin levadura, representa no vivir en el pecado, desear establecer el reino del Eterno, observar las cosas espirituales, observar la Torá, regirnos por la voluntad, obedecer todo lo que tiene que ver con todas estas cosas. Pero ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Cuál es el propósito? Ordenar el mundo. Ordenarnos nosotros. Empieza por ordenarnos a nosotros mismos primero. Como digo, es una dieta que nos enseña que para poder parar el caos, debemos nosotros ser los primeros de extraernos del caos. ¿Estamos entendiendo, familia? Nada va a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Para poder parar el caos, nosotros, los que hemos recibido al Mesías, tenemos que extraernos del caos para que ahora afuera nosotros podamos ver adecuadamente cómo nosotros podemos continuar una vida más ordenada. Shavuot, por otro lado, llega después de 49 días del Omer. Contar el Omer se cuenta, ¿verdad?, para aquellos que por primera vez están entendiendo o escuchando estos términos. Es una medida de peso, ¿ok?, en la antigüedad, y entonces se cuentan desde el segundo día de Pesaj o de Pascua hasta Shavuot, son 49 días. Y se cuentan diariamente, se hacen oraciones, o sea, hay una búsqueda, una introspectiva, aquellos que quieren hacer este ejercicio, para tratar de mejorar, cambiar, traer a dominio ciertas áreas de nuestra vida, es decir, medirnos. La medida del Omer, es decir, que nos estamos midiendo de acuerdo al corazón del Eterno, de acuerdo a sus instrucciones. Y Shavuot, que es Pentecostés, por otro lado, llega después de 49 días, ¿verdad?, del Omer, o del conteo del Omer, que trabajamos para refinarnos a nosotros mismos, alcanzando el estado de Baal Teshuvah, es decir, de ser dueños de nuestro arrepentimiento, de estar en control. El resultado es una revelación que está por encima del orden normal del mundo. Tenemos que entender eso, tenemos que estar arriba de lo normal del mundo. Y la única manera que podemos nosotros alcanzar eso es siguiendo las instrucciones de la Torá, siguiendo las instrucciones de la Biblia. Por lo que es un día festivo. ¿Por qué es un día festivo? Es Shavuot. Es un día de empoderamiento. Es como yo quisiera que todo el mundo lo viera. Porque es un día donde se entregó la Torá, es un día donde se recibió al Espíritu de Santidad. Es decir, es cuando Dios está otorgando capacitaciones de acuerdo a lo que hemos visto historialmente hablando. Es un día, una appointment específica en el año donde Dios te ayuda a levantarte. Por eso es que nos da la tarea de medirnos para que podamos recibir en ese día. Por el contrario, la Pascua, cuando no tenemos Hametz, que personifica el ego, que personifica el pecado, representa el servicio del Sadik, representa el servicio del justo. Cuando nosotros no comemos panes con levadura por esos 7 días, estamos representando el deseo del justo de obedecer, de enderezar las cosas que están chuecas. Por lo tanto, resulta en una revelación ordenada. Te estás, dicen los que te dan consejos para mejorar tus personas o mejorar tu vida, dicen, ¿verdad?, que primeramente el principal motivador debe ser tú mismo. Porque cuando no tengas a alguien que te motive al lado, ¿qué vas a hacer? El principal motivador debe de ser tú mismo. Entonces, y también se dice que el que se prepara, entonces cuando conecta o se encuentra con una oportunidad, va a tener victoria. Entonces, aquí, cuando nosotros nos preparamos en el estudio de la Torah, nos preparamos ejercitándonos en los mitzvot, en los mandamientos, en la obediencia, en hacer lo que le agrada al Padre, van a haber oportunidades que Él va a propiciar, va a traer revelaciones que Él te va a dar porque está buscando
de su cara, que se revela a través de los ciertos atributos. Esto se refleja en como unas vacaciones de 7 días. En vez de tomarlo como un ejercicio de que, wow, me están quitando esto, que lo tenemos que aproximar como que son vacaciones de 7 días, donde Dios nos está preparando. Los estudiosos judíos de la Edad Medieval creían que no podían explicar el gran yo soy, no podían explicar el yo del Dios, el Ajie. ¿Okay? Pero Dios ha revelado atributos que interactúan entre sí por medio de la creación, su Torah y con el mundo, y eso nos ayuda. Es decir, Dios nos ha revelado a través de su creación, a través de su palabra, su Torah, y también de lo que vemos, cómo se desarrollan las cosas en el mundo, nos ayuda a ver el carácter de Dios, nos ayuda a ver sus atributos, nos ayuda a entender el carácter del gran yo soy. Entonces, conoce como sefirot o atributos. Hay atributos de Dios, hermanos, que el mundo no los puede ver, pero usted y yo, que seguimos su voluntad, podemos verlos y percibirlos y discernirlos. Así como los seres humanos están compuestos por varios rasgos internos y tendencias en su personalidad, todos los cuales interactúan entre sí para formar quienes somos nosotros. Pues Dios mismo está compuesto por varios rasgos y atributos. Yo no estoy pretendiendo, ni nadie está pretendiendo saber todo acerca de Dios, pero lo que queremos decir es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y si nos hizo a su imagen y semejanza, pues Dios tiene atributos. Y Él ha depositado atributos y habilidades dentro de nosotros. Entonces, esa esencia, ¿okay?, de su personalidad, como el santo, bendito sea Él de que nos ha permitido tener estos atributos. Por eso es que nos hizo a su imagen y semejanza, ejemplarizando esos atributos a través de los hombres y mujeres que Él ha levantado a través de la historia en su forma más perfecta, en su Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Existen 10 sefirot o atributos que Dios nos ha permitido experimentar. Y el Abacadosh, hermano, a través de hombres como Abraham, Moshe, Elías, Ezequiel, Isaías, nos da un poco, ¿verdad?, a ver cómo es la gloria del Eterno y las cosas grandes que Él hizo con estos hombres. Y como dije anteriormente, estos atributos, algunos dicen que son 10, otros dicen que son 11, y se les ha llamado el árbol de la vida. Y es una frase bastante significativa porque también a la Torah se le llama árbol de vida. Entonces, ¿qué son los sefirot en sí? Para los seres humanos. Los atributos que Dios nos ha permitido experimentar solamente se pueden realzar, levantar, manifestar si nosotros seguimos su Torah. No podemos tener, como dije anteriormente, un carácter derrotista que no nos permita ver que hay posibilidades de alcanzar esa espiritualidad que Dios quiere que alcancemos. Y también, hermanos, no todo tiene que estar en el carácter espiritual, no todo tiene que ser esotérico, no todo tiene que ser abstracto. Muchos de los atributos son necesidad manifestable en lo físico. Los atributos del espíritu, ¿cómo nos damos cuenta que está sucediendo un cambio en lo espiritual de una persona? Porque miramos sus acciones físicas. Entonces nos damos cuenta que esa persona ha sufrido un cambio completo, que está comiendo una dieta de panes sin levadura. Entonces, ¿por qué se le llama a los atributos el árbol de la vida? Porque establecen un camino a aprender, imitar, seguir para alcanzar la voluntad divina en la tierra, en el ámbito físico. De estos 10 u 11 sefirot, 7 se nos han mostrado, ¿verdad? Y los otros son un poquito más a manera celestial, pero no quiero entrar en esa profundidad. Vamos a continuar simplemente para mencionarlos rapidito. Mire, los atributos o sefirot son los siguientes: Keter, corona; Binah, comprensión; Da'at, lo puse en amarillo porque ese es uno de los que está en controversia que si eso o si no es, pero yo estoy de acuerdo en que sí es. Da'at, que significa conocimiento; Jokmah, que significa sabiduría. Presta atención.
comprensión, conocimiento y sabiduría. Vamos a decirlo de esta manera, binah, entendimiento, conocimiento y sabiduría son tres áreas diferentes, no son las mismas. Hased, bondad, misericordia o gracia. Geburah, poder o juicio, o fortaleza y juicio. Tiferet, belleza. Hod, esplendor y gloria, o gloria. Netzah, victoria. Yesod, fundamento o fundación. Y Malhut, soberanía, reinado. Es la presencia de la Shejinah. Es la presencia divina entre nosotros. Entonces, todos estos atributos están interconectados. Uno refuerza al otro. Por eso es que le digo, una persona que dice, no se puede cumplir la Torah. Pues usted está completamente renunciando a la voluntad del Eterno y se está yendo en contra, porque Él dice que sí se puede, por eso se los prescribió. Entonces usted está rechazando el regalo del Rey para que nuestro mundo mejore. Por eso es que hoy en día usted está viendo un montón de locos haciendo leyes que no tienen sentido. Un montón de presiones sociales que no tienen moral, que no tienen justicia. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dedicado, la mayor parte de la gente, a rechazar el árbol de la vida. Necesitamos madurar. Lo que está chueco, está chueco. Lo que está recto, está recto. Y hermanos, leyes que están llenas de caos y de inmoralidad traen destrucción, traen implosión social. Cada uno de ellos representa un aspecto de la deidad, una faceta de los poderes del Shaddai, el Todopoderoso. Cada uno también se identifica con una parte del cuerpo o aspectos de la personalidad humana, un color o un nombre o de los nombres del santo, bendito sea su nombre. Entonces, fíjense bien. Muchas personas dirán, ¿de qué manera yo puedo utilizar esta información? Bueno, vámonos a Isaías. Vuélvame a ver acá. A veces, si no entendemos algo, lo más importante es investigarlo. Yo nada más le estoy trayendo esto a nivel superficial, porque es importante. A mí me ha ayudado. Pero esto de los atributos son cosas que nos atañen. Es importante que nosotros empecemos a ver que hay capacidad en nosotros para alcanzar estos niveles beneficiosos para nuestra vida espiritual. Ahora, en Isaías 11, vamos a esa diapositiva. Esto habla, ¿verdad? Ponen el subtítulo Reinado Justo de Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Sabemos que está hablando de Yeshua, nuestro Mesías. Estos son 800 años antes que apareciera el Mesías en la tierra. Verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová tiene estos atributos. O lo podemos empezar a enumerar desde acá si usted quiere. Espíritu de Yahweh, de Jehová, es la corona del rey y el juez. Ese es el espíritu de Dios. Él es el que trae justicia, Él es el rey, el que gobierna el universo. Entonces, y dice de que sobre este tronco, ¿verdad?, un vástago retoñará. ¿A qué se refiere? A Yeshua, el Hijo de Dios en la tierra. Entonces, Él va a manifestar los atributos del Padre. Y entonces dice, el espíritu de Yahweh, la corona del rey y juez. El espíritu de sabiduría. Y el espíritu lo puse en paréntesis porque en su traducción no va a aparecer y el espíritu, este segundo espíritu, sino que lo puse en paréntesis, pero se debe de entender que son dos cosas separadas. Porque mucha gente dice espíritu de sabiduría y de inteligencia y por eso lo agrupan como que si fuese un solo atributo. No, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor o reverencia a Yahweh. Y le hará entender diligente el temor de Hashem.
No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y fíjense bien en el 5, dice, y será la justicia de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Por qué? Porque Él es el juez. Por eso lo puse en paréntesis a continuación. Atributo de juez, de Shafat, que es juez, justicia. Él es el Melech, el rey, el Señor. Entonces, si usted agrupa todo esto, son 7 manifestaciones de atributos que el Mesías hace cuando se manifestó en la tierra. Esto es necesario que lo entendamos. Las manifestó porque nos las vino a demostrar para que entendamos que son accesibles y asequibles, son obtenibles. No es que Dios nos dio una tarea a la cual no vamos a poder alcanzar. En Juan, capítulo 20, dice lo siguiente: en el primer día de la semana, estando aún oscuro, Miriam de Magdala llega temprano al sepulcro y ve la piedra quitada del sepulcro. Corre pues y va a Simón Pedro y al otro discípulo a que Jesús amaba, ese es Juan, y les dice: se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo hayan puesto. Entonces salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo, el joven, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y agachándose vio la envoltura que estaba allí. Sin embargo, no entró. Llegó entonces Simón Pedro, que lo seguía, y entrando dentro del sepulcro vio la envoltura que estaba allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con la envoltura, sino enrollado en su lugar aparte. Entonces entró aquel otro discípulo también, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que le era necesario resucitar de entre los muertos. Así que los discípulos fueron otra vez a los suyos, o sea, regresaron con el resto. Hermanos, estos son los días de panes sin levadura. Esto es al tercer día de que Yeshua había sido sepultado, y están ellos en medio de los panes sin levadura. Están comiendo panes ácimos. Y se levantaron temprano y fueron al sepulcro a buscarlo, no lo encontraron. Y lo que más me llama la atención es que no es que se asusten porque el cuerpo no está, obviamente, eso fue algo que tenía que llamarle la atención, pero inmediatamente fue a buscar ayuda, María de Magdala, y inmediatamente al salir los dos discípulos, ambos querían llegar primero, ambos deseaban alcanzar ese punto y testificar, indagar qué había pasado con el cuerpo de su maestro. El cuerpo de su maestro no estaba allí porque es el pan que bajó del cielo. El pan que, aunque fue quebrantado, el pan que fue maltratado, el pan que fue roto para beneficio nuestro, había nuevamente sido puesto en su lugar, había sido restituido, sanado, un cuerpo nuevo, glorificado. Y eso es exactamente lo que Dios quiere en nosotros. Y este es el tercer día después de su padecimiento y muerte. Está prácticamente en medio, en el mero centro de la fiesta de panes sin levadura, donde el Eterno nos está diciendo que quiere regresarnos al Adán primero, al estatus del Adán primero, utilizando el Adán segundo, el perfecto, el que no cometió falla. Su pan sin levadura, su cuerpo sin levadura, fue levantado
porque no había levadura, no había ego, no había pecado, no había falta, no había ninguna atadura pudo levantarse. La muerte no lo pudo detener. Por eso es importante que entendamos el concepto de los panes sin levadura no como una tarea a hacer forzadamente o castigo a la carne, sino como una metodología, una fórmula para nosotros purificarnos ritualmente. En obediencia, porque entre más obedecemos y entre más cumplimos mandamientos, más nos apartamos, más nos santificamos, más nos hacemos exclusivos para el Señor. Obviamente, después regresa Miriam y ahora el Señor se le aparece, ella lo quiere tocar y le dice, no me toques todavía porque no he ido al Padre. Nuevamente tenemos un dispositivo que nos enseña, esa situación nos enseña de que Él, siendo el Hijo de Dios, se tiene que todavía guardar porque hay un protocolo que Él tiene que cumplir y tiene que ir a presentarse al Padre sin haber sido tocado por nadie. Entonces, si el Hijo de Dios tiene que cumplir protocolos de este tipo, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos romper, cambiar, trastornar, posponer cosas que están prescritas en la palabra del Eterno? Es importante que nos demos a la tarea, hermanos, hoy en día. Empecemos a ver las Escrituras, no con nuestros ojos, no con nuestros ojos de acomodamiento, sino como con los ojos originales del Medio Oriente, los ojos judíos, los ojos como están prescritas la palabra. Estamos por terminar, entonces, rapidito en esto. Comer panes sin levadura establece una dieta, es un retenerse de manjares que nos gustan. Amén. El pan dulce, el pan con levadura, los cakes, todas esas son manjares que nos encantan. Pero es cierto, comer panes sin levadura establece una dieta. Pero el objetivo es generar un nuevo yo. Es que nos permitamos ser recreados por el Eterno. No nosotros. No es una dieta para que tú te mires mejor, para que te vuelvas más bonito, más delgado. No se trata de eso, sino que es que permitamos que Dios empiece a regenerar en nosotros un nuevo yo, una nueva creación, una conciencia de tu nueva naturaleza. No podemos adoptar una nueva naturaleza si no tenemos la conciencia que conlleva mantener esa naturaleza. Se llama disciplina. Es cumplir el mandamiento, es obedecer, es crecer en fe. Vuelvo y repito, es cumplir el mandamiento. Es obedecer. Y al mismo tiempo, entre cumplir y obedecer, está el embellecerlo para que no sea una carga. Es crecer en fe. Hermanos, solamente el que se da a la tarea de obedecer puede ver el fruto de haber obedecido. Puede ver ¿cómo se dice? Recibir el beneficio, ¿verdad? De Dios nos da condiciones. Si tú haces esto, tú vas a recibir esto. Escoge la vida para que vivas. Yo te estoy presentando la bendición, la maldición. Te presento la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, es aspirar a ser elevados. Es aspirar. Tienes que aspirar. ¿Cuál es el objetivo? Es que estás aspirando. ¿Por qué estás obedeciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Porque te están forzando? No, porque aspiras a ser elevado, a ser separado, a que seas predilecto. Y lo puse ahí, no es que Dios sea un Dios que prefiere a unos que a otros, pero me refiero de que automáticamente al nosotros ser obedientes, pues Dios se va a agradar de nosotros. Comer panes sin levadura es estar conscientes que somos parte integral de un cuerpo que entiende el yahatz del Mesías. ¿Qué es el yahatz? Pues la partición de su cuerpo. Cuando nosotros hacemos el aficomén, en la siguiente diapositiva, cuando nosotros hacemos el aficomén, durante la festividad, miramos, ¿verdad?, de que se extrae una de las matzas, la del centro, se
parte y se vuelve a meter la pequeña. Eso nos da testimonio que el Mesías ya vino una vez, pero se vuelve a esconder y por eso lo estamos buscando. Se manda a los niños a buscar a la puerta si ya regresó, ya viene de regreso el Mesías. Y dicen no, entonces inmediatamente se esconde en la otra parte que es el aficomen para que después los niños lo busquen. Y eso nos recuerda que estamos buscando, estamos esperando. En cada Shabbat nosotros celebramos que estamos esperando al Mesías. Y después esa parte es la que se parte para hacer esa comunión. Algunas congregaciones lo hacen, pero bueno, nosotros sí lo hacemos en el sentido de romper y después repartirlo. Y entonces ese es el Yahatz, que el Eterno le plació enviar a su Hijo. Y Él nos dice, este es el cuerpo mío que va a ser roto por ustedes, ¿verdad? Para el beneficio de ustedes. Y Él lo rompe en pedazos, lo reparte, pero al comerlo ellos nuevamente se vuelven a conformar en el cuerpo del Mesías. Todos los que comen a la mesa se conforman en ese cuerpo del Mesías, en comunión, se vuelven la quejilá, el cuerpo del Mesías. Él parte su cuerpo y lo reparte, y después al comerlo se vuelve a unir en Él, nos vuelve a unir en Él. Y esa es esta palabra Yahatz, que es antigua, que nos da, que se rompe para unificar. Tiene ese doble sentido y es bien interesante. Y ahora termino recordando lo que dice Isaías 58, el verdadero ayuno. Y aquí obviamente está hablando del día del ayuno por excelencia, que es el día de Yom Kippur. Pero vamos a verlo en el contexto de que comer panes sin levaduras, hermano, es una especie de ayuno, porque te estás negando, como decía anteriormente, comer manjares. Y en esta sociedad mucho comemos pan, es la verdad. Muchos panes en diferentes formas, muchas harinas en diferentes formas, mucha pasta. ¿Ve? Entonces, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo su rebelión. Denuncia a aquellos que no quieren obedecer. Porque nada más entramos en rebelión a algo cuando no estamos cumpliendo una parte de la ley, cuando no estamos cumpliendo una instrucción. Entonces dice, a la casa de Jacob sus pecados. Y me interesa mucho que observemos que cuando dice la casa de Jacob, se está refiriendo como que dice a la parte natural. Tanto judíos como las naciones en el Mesías, tenemos que poner atención acá, porque dice a la casa de Jacob, es nuestra naturaleza humana. ¿Ok? Sus pecados, ¿por qué? Porque están pecando, están en esa calidad de ser humanos todavía. Que me buscan de día en día y muestran deseos de conocer mis caminos. Hay mucha gente que demuestra y dice, yo creo en Dios, amo a Dios, pero no quieren cumplir sus mandamientos. Ya pasaron de moda. El Viejo Testamento es el Viejo Testamento. Ahora estamos en Yeshua y podemos hacer lo que nos dé la gana. Y aquí dice, que me buscan de día en día y muestran deseos de conocer mis caminos. Como un pueblo que practicara la justicia. Hermanos, practicar la justicia no se trata de que usted trate bien a su vecino. Practicar la justicia desde el punto de vista bíblico es hacer la voluntad de Dios, es cumplir su mitzvot, sus mandamientos, y que no abandonará la ley de su Dios. Ahí se lo clarifica. Y que no abandonará la ley de Dios. Me piden las ordenanzas de justicia. Es decir, para mí justicia, Señor, pero no quieren hacer justicia para nadie más. Se complacen en la cercanía de Elohim. Se complacen en la cercanía de Elohim. ¿Para qué ayudar si no haces caso? Te dice el Señor. ¿Para qué ayudar si no obedeces la Torah? Afligir nuestra alma si no te enteras. ¿Ok? Afligir nuestra alma si no te enteras. Pero he aquí, el día de ayuno buscaréis vuestro interés. En todos los mismos días de ayuno estás buscando tu propio interés. Hay mucha gente que dice, voy a ayudar para acercarme a Dios. No, uno ayuna para que tú sometas tu carne, para que tú te puedas tomar dominio propio y someterte a la palabra, someterte a la Torah. Y decís, ¿para qué ayudar? Perdón, vamos por el
por el siguiente, dice, y apremiáis todos vuestros trabajos. Es decir, le toman más interés a sus trabajos. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, para herir con puño inicuamente, no ayunes como ahora. Por favor, en otras palabras dice el Eterno, no sigas haciendo lo que estás haciendo hasta este momento. Si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto, si quieres que tu voz se escuche en el cielo, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que mueva la cabeza como un junco, que esté, en otras palabras, renegando, sintiéndose mal. Es el ayuno que Dios creó, y se acueste sobre saco de ceniza, es decir, se vista de silicio. ¿Llamaréis a eso ayuno? Día agradable a Yahweh. Dios no quiere que estemos en sufrimiento o que nos estemos quejando. Él quiere que llamemos al día agradable, que nos agrademos en Él, que reconozcamos y que nos sometamos a que Él es el Dios, el Rey y nuestro Padre. El verso 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí que desate las ligaduras de maldad? Es decir, deja de hacer maldad. Soltar las cargas de opresión, deja de oprimir a los demás. De reclamar, de criticar, de hacer sentir, oprimir a los demás. Y deja ir libre a los quebrantados. Perdona las deudas, así como Dios te perdona las deudas que tú tienes con Él. En otras palabras, que rompáis todo. Yo digo, no es este el ayuno que yo quiero, que tengas misericordia. Que tengamos misericordia. Que nos acerquemos al carácter de Yeshua. Eso es lo que el Eterno quiere. No es que partas tu pan con el hambriento y hacer obras de sedaca. Y a los pobres errantes albergas en casa, que cuando veas al desnudo los cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, cuando hagas esas cosas, van a ser tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. Es así como la gente sabe que nosotros somos salvos. Mire, es bueno conocer, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, de reaprendizaje. Bendito sea el Eterno. Baruch Hashem. Pero nuestra salvación se manifiesta realmente, que Dios nos ha salvado, que Yeshua está en nuestra vida, teniendo acciones de justicia y bondad. Tu salvación se dejará ver, tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Hashem será tu retaguardia. Por eso, todas las personas que entienden estos puntos que hoy estamos hablando, son los que sus oraciones son escuchadas. Y Dios te respalda. Dios no tiene hijos predilectos. Dios lo que tiene es reacción inmediata con los hijos obedientes. ¿Acaso usted no hace lo mismo con sus hijos? Es importante que sus atributos los someta a este pensamiento y decir, estos atributos positivos, buenos que yo siento en mi vida, son legados por el Padre. Y si cuando nosotros empezamos a poner esto en balance, nos damos cuenta que Dios nos ha otorgado mucho más de lo que nosotros creemos que nos ha dado. Es necesario que los pongamos en ejercicio. Los talentos, atributos, las afinidades, las inclinaciones positivas, los talentos, las destrezas, todas estas cosas, pongámoslos a su servicio. Él quiere realzarnos más. Que cuando venga el desnudo y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo los cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Hashem será tu retaguardia. Entonces invocarás a Hashem, a Yahweh, y Él responderá, suplicarás y Él dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti la opresión, el dedo amenazador y las palabras arrogantes. Si de tu alma sacas para el hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz
y tu oscuridad será como el mediodía. Yo espero, hermanos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que este mensaje es un mensaje basado en el séptimo día de panes sin levadura. Es una dieta, pero es un llamado que te deja saber que Dios está en el proceso de restaurarnos a esa nueva creación. Ya lo somos en Cristo, ya lo somos en Yeshua HaMashiach, pero Él desea llevarnos al estatus completo, cuando ya no sigamos cometiendo errores ni sigamos deslizándonos, sino que estemos en esa perfección que es una madurez espiritual. El Eterno te bendiga. Nos despedimos. El pastor Gabriel Galán, mi familia, en Raíces de la Fe. Shalom.